Hola a todos, soy Antonio Lucio, profesor de la Escuela de Organización Industrial en temas de movilidad sostenible. Durante más de 5 años dirigí la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que fue una experiencia de conocimiento compartido en torno a los principales ejes de innovación en movilidad urbana. Posteriormente he seguido participando en proyectos de innovación en este sector y en el conjunto de todos esos trabajos destacaría la Mesa de la Movilidad de la Ciudad de Madrid del 2006 al 2011, el proyecto Movele Madrid de vehículo eléctrico del 2009 al 2011 y el proyecto europeo de investigación EUNOIA del 2012 al 2014. Hablemos de las redes de movilidad sostenible. Cuando en las ciudades del mundo desarrollado empiezan a producirse problemas de congestión, en los 50 y 60, en los países más avanzados, en los 70, en los más rezagados, la respuesta que se dio fue crear nuevas infraestructuras para mejorar la fluidez. Se adoptó entonces como criterio de planificación del viario simplemente satisfacer la demanda existente, congestionada, y la previsible futuro aumento de viajes. A partir de este criterio simple, el problema se redujo a una cuestión técnica que podía resolverse matemáticamente a través de los llamados modelos de tráfico, que mediante complicados algoritmos podían estimar esa demanda futura, desglosada en dos opciones modales, ambas motorizadas, vehículo privado y, subsidiariamente, transporte público, para quien no pudiera optar por el primero. Las consideraciones de planificación urbanística, con sus componentes económicos, sociales y ciudadanos, quedaban marginados. De ahí surgen los planes de infraestructuras de tráfico de los años 60 y 70, donde los esfuerzos se dirigen a la creación o modificación de ejes radiales, verdaderas autopistas urbanas que garantizaban la accesibilidad en coche al centro de la ciudad. Posteriormente se añadirían los anillos distribuidores de tráfico en apoyo a esos ejes, la M30 en Madrid, por ejemplo, por los que no circula el transporte público. Visto en perspectiva, es evidente que el resultado ha sido una ciudad construida en torno al vehículo privado, o mejor dicho, construida y destruida a la vez en torno al vehículo privado. Ya en 1958, el profesor de transportes de la Universidad de Liverpool, Colin Clark, hablaba de las tecnologías del transporte como maker and breaker of cities. En cualquier caso, esa ciudad construida en torno al vehículo privado ha multiplicado a futuro los problemas que quería resolver. Ante esta evidencia, se inicia un cambio en la reflexión teórica sobre la ciudad, el urbanismo, la movilidad y las redes de movilidad. Aunque las reflexiones de referencia fueron mucho anteriores. Se remontan a 1961, tanto por el célebre informe de Sir Colin Buchanan para el gobierno británico sobre el tráfico en las ciudades, como por el trabajo de Jane Jacobs sobre la decadencia y vitalidad de las grandes ciudades americanas, financiados por la Rockefeller Foundation. En los últimos 20 años, la necesidad de un nuevo paradigma sobre ciudad y movilidad se ha hecho más intensa con la llegada de la revolución tecnológica en relación con la creciente preocupación por el medio ambiente global y local, la dependencia y seguridad energéticas o el desarrollo de otras maneras de entender la calidad de vida. Pero los objetivos de la movilidad sostenible no consisten únicamente en disminuir las emisiones de CO2, la contaminación y el ruido, sino también en brindar a las personas la posibilidad de reconquistar la ciudad. Así, reconquistar la ciudad es como se expresa el documento estratégico Ciudades del Futuro, donde se establece la visión sobre la que basará las políticas europeas, la Unión Europea, en los próximos años sobre desarrollo urbano, incluida la movilidad. Respondiendo a ese nuevo paradigma, en la planificación de las redes de movilidad, la demanda deja de ser la variable determinante para limitarse a ser una variable gestionada desde la oferta. Las personas y no los vehículos pasan a ser el centro de atención, contempladas en su diversidad de edades, rentas, capacidades, etc., y son contempladas tanto como usuarios de los sistemas de movilidad como en calidad de ciudadanos con criterio y derechos de participación. El peatón, inexistente para los modelos de tráfico, es redescubierto como modo de transporte, con iguales derechos que los modos mecanizados. Desde los principios del nuevo urbanismo, así el urbanista francés François Serre, se advierte cómo ya no se intentan simplificar realidades complicadas urbanas, sino que se intenta conjugar territorios y situaciones complejas, lo que aplicado a la movilidad nos lleva a la idea de pluralidad de redes diversas
entre las que se puede optar y que permitan, a su vez, su combinación de manera personalizada, casi a la carta, se podría decir. Pero eso sí, garantizando, en todo caso, la eficacia del conjunto a través de esas diversas opciones y de esos puntos de conexión, los puntos de intermodalidad, para pasar de una a otra. La intermodalidad en los transportes, de esa manera, se convierte en el desafío más importante de las dinámicas urbanas. Se habla así de cadenas de viaje o, en terminología inglesa, in one trip chain. Hablemos de las redes no motorizadas, peatonal y ciclista. Respecto a estas, la idea de movilidad de redes, en plural, sin perjuicio de la interconexión entre las mismas, implica que cada medio tiene su red y que la misma ha de tener continuidad en todo el territorio. Hasta hace poco esa continuidad solo se consideraba en la ingeniería de tráfico para el modo de vehículo privado. Hoy ha de aspirarse a que todo el espacio urbano tenga continuidad para cualquier modo. Este planteamiento, aplicado a la movilidad ciclista o la movilidad peatonal, está llamado a tener un gran efecto innovador. En el ámbito peatonal supone la superación del concepto de isla peatonal y su sustitución por el de itinerarios y redes peatonales. En el caso de las redes ciclistas, se plantean dos grandes opciones de actuación complementarias: la coexistencia con el tráfico motorizado o la forma segregada. La combinación de ambas opciones, según los casos, es el planteamiento más extendido, sin perjuicio de que se enfatice más una u otra. Solo excepcionalmente, cuando no quede más remedio, se producirá la coexistencia con el peatón, siendo necesarios códigos de conducta de respeto mutuo. Destaca así la experiencia de Singapur en ese sentido. Si hablamos de redes de transporte público, hemos de distinguir dos grandes clases de ciudades al respecto: aquellas que tienen como único sistema el autobús, que son la gran mayoría, y aquellas otras en que, por sus dimensiones y complejidad, resulta procedente utilizar más tecnologías de transporte, como el metro, el tranvía, los trenes de cercanía, etc. En estos casos se habla de subredes de transporte público con una lógica de integrarse en una red conjunta de transporte público. Como aspectos más significativos a destacarse de las redes de transporte público, señalemos, primero, el papel de los intercambiadores, verdaderos hubs de intermodalidad, intercambiadores entre las subredes de transporte público y de estas con las redes de vehículo privado y de red ciclista, sobre todo, también peatonal. Y en segundo lugar, un aspecto significativo de las redes de transporte colectivo es el redescubrimiento del autobús. En efecto, estamos asistiendo en los últimos 20 años a una verdadera reinvención del sistema de autobús en ámbitos metropolitanos, conllevando una importantísima reingeniería de procesos que permitirá numerosas mejoras en la gestión de los autobuses, un sistema que en algún momento se ha podido considerar ya obsoleto. El caso más llamativo son los BRT o Bus Rapid Transit Systems, que se están introduciendo de forma natural en muchas ciudades a través de la reestructuración de la red de servicios, dotándola de jerarquía. Estos sistemas ofrecen autobuses de alta calidad a través de mejoras en la prestación de sus servicios y de alguna forma de prioridad en la vía, a través de carriles reservados o segregados, a los que se añade prioridad semafórica en la mayoría de los casos e información sobre la flota vía ITS. Entre las mejoras del servicio, por su parte, destaca el diseño de las paradas, contemplado como una estación con cerramiento físico en la mayoría de los casos, lo cual agiliza subidas y bajadas, y el proceso de pago y validación también se ve agilizado, todo con el objetivo de optimizar la velocidad comercial. Ahora bien, para conseguir la competitividad del transporte público, en todo caso, no serán suficientes la mera oferta del mismo, incluida esas priorizaciones que hemos citado, sino que es necesario que vayan acompañadas esas medidas de restricciones al vehículo privado, en lo que se denominan como técnicas de pull and push. En cuanto a las redes de vehículos privados, hemos de decir que el vehículo privado en el nuevo paradigma es concebido como necesario, pero llamado a racionalizarse, a profundamente racionalizarse. La estrategia fundamental para ello es la política de aparcamiento en una línea constante de reducción de la presencia de vehículos privados aparcados en el espacio público, ganando ese espacio para los ciudadanos, para distintos usos de ciudadanía. Recordemos cómo el coche está parado alrededor del 97% del tiempo. Se está produciendo, en ese sentido, una progresiva generalización de la regulación del aparcamiento en las calles de las ciudades españolas y también fuera de nuestro país, con tarifas disuasorias para el estacionamiento en aquellas zonas que se quieren preservar del tráfico.
Una segunda estrategia de racionalización del vehículo privado es la contención de la circulación genérica del vehículo privado en una red básica restringida. Los estudios de tráfico convencionales demuestran con simulaciones cómo toda la circulación de una ciudad puede caber en 1/3 de la red viaria. Dicha red básica restringida atendería al tráfico de distribución interna, al tráfico de conexión con la periferia o el exterior, así como el tráfico de transporte colectivo de superficie en su red básica. El resto de la red viaria, prevista para el vehículo privado en coexistencia con otros modos, no sería de acceso libre para el coche, sino que tendría una naturaleza capilar, por supuesto, y su régimen de modulación en cuanto al acceso o restricción estaría determinado por las características de cada zona o cada barrio. Digamos que todas estas redes que tienen que integrarse y tener coherencia encuentran en los planes de movilidad urbana, los PEMUs, el instrumento para lograr esa integración, esa coherencia. Bueno, la integración es fundamental. Los modos tienen cada uno su lugar y además deben estar perfectamente coordinados. Y esa coordinación tiene que ser tanto física, es decir, que se puedan conectar físicamente entre ellos, como tienen que ser en horarios, operativa, y desde luego la integración tarifaria. Por tanto, la coordinación me parece fundamental y nunca los modos públicos deben competir entre ellos. Podemos hablar, para concluir, de más chips y menos hormigón, como una gran tendencia de futuro, un mayor peso de lo tecnológico y sobre todo de las TIC frente a lo infraestructural, con el resultado de un transporte más limpio y de mayor interacción. Las nuevas redes de movilidad del transporte motorizados o su adaptación van a ser quizás mucho menos costosas que en el pasado y no requerirán del enorme protagonismo que la ingeniería de construcción tuvo entonces. Adquirirán protagonismos las ingenierías de sistemas inteligentes que reinventen las infraestructuras existentes y las habilidades en la gobernanza de lo pequeño para el desarrollo de las redes peatonales y ciclistas.